empezar después con la sesión. Quería hacerles algunas precisiones acerca de la evaluación de este parcial que terminamos varias. La primera de ellas es que les puse varias observaciones en el portafolio de evidencias que tienen que tomar en cuenta porque para este último parcial que se entrega el portafolio terminado, vamos a recuperar eso que ya habían enviado con lo que vamos a revisar, las técnicas que vamos a revisar de aquí a que terminemos ya con la materia. Entonces sí hay que hacer las correcciones. Chicos, no hablo en general, discúlpenme a quien no le quede el comentario, pero de verdad que muchos trabajos, y sí tengo que decir, no fueron 2, no fueron 3, sí fueron varios trabajos que no tenían ese nivel de un trabajo final para un parcial. Hubo varias situaciones que comentamos en clase, yo les comenté desde que estábamos checando lo de las técnicas, que lo que más les iba a revisar eran los ejemplos, porque lo demás de la información yo ya se las había proporcionado. En lo que ustedes tenían que esforzarse, no era únicamente en el formato. De hecho, el formato se los puse, creo que la mayoría a todos, porque tenían el formato, porque tenían las técnicas completas, pero los ejemplos, que eran 5 técnicas, valían 4 puntos. Y sí tuve a mucha gente que se fue con 7 en el trabajo final, con 7 y con 8, porque sus ejemplos no estaban completos. Por ejemplo, en el caso del primero, que era el análisis de fuerzas, hubo algunos que les bajé, por ejemplo, medio punto nada más, porque no tenían descrita, por ejemplo, la fuerza, ¿no? Lo que era la nueva escuela mexicana, que aún así, si ustedes recuerdan, eso lo hicimos en clase. Esas ideas acerca de lo que era la nueva escuela mexicana las hicimos en clase y no las tenían. Luego, el análisis de las repercusiones y el impacto, muchos trabajos que las repercusiones y el impacto estaba resumido en una oración, en tener un pensamiento creativo, y ya, pum, ese fue su análisis. Eso no es un análisis. Y estábamos hablando del análisis de fuerzas. Todavía yo les dije, vamos a cambiar este parcial, vamos a cambiar la dinámica. Ahorita les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Pero yo todavía les dije la siguiente clase después del análisis de fuerzas. ¿Alguien quiere comentar lo que hizo? Además, bueno, nadie lo comentó, seguramente porque en su mayoría no lo habían hecho. Bueno, pues en su mayoría, una buena parte tuvieron mal ese ejemplo. Luego viene el siguiente ejemplo, donde era Ariole. En Ariole, donde venía sobre educación, relacionarlo con estadística, con pedagogía, con economía, y resulta que lo que hicieron fue que me definieron qué era la economía. La economía es una disciplina que bla, bla, bla. Me definieron qué era la pedagogía era una disciplina que bla, bla. Tampoco les había pedido eso. Y también en clase hablamos primero de estadística y les dije, tienen que buscar datos estadísticos, por ejemplo, el número de rezagos, lo que se invierte, el Producto Interno Bruto. Muchos de ustedes me dijeron que sí estaban las grabaciones porque las iban a volver a revisar y no las volvieron a revisar. Sobre todo ese ejemplo de Ariole, la mayoría, ahí sí la mayoría la tuvieron mal, que hasta dudé de mí misma y dije, bueno, que no les expliqué cómo iba ese ejemplo, pero sí tengo varios porque sí tuve 10. Eso de alguna manera me da tranquilidad porque quiere decir que sí lo checamos, y volví a ver la grabación del día que vimos a Ariole para ver si sí lo habíamos tratado en clase y sí lo había comentado de esa manera. Entonces eso quiere decir que no están atendiendo las indicaciones en esa parte de los ejemplos, ¿sale? Que muchos, también tengo que decirlo, no, bueno, ahí sí no fueron muchos, fueron pocos, pero también hubo quien ni puso ejemplos. Entonces ahí se toparon con la presentación que estaba y lo único que hicieron fue tomar la información que ya estaba, y los que, por ejemplo, en el caso del análisis morfológico, que ya venía ahí el ejemplo incluido, ahí sí lo agregaron, pero en los demás, como no venía el ejemplo incluido, entonces no lo agregaron. Entonces, bueno, sí están pasando esas situaciones. Debido a eso, uno,
bueno, pues ya es responsabilidad de cada quien corregirlo, como les vuelvo a repetir. También sí tuve varias personas, yo creo que en promedio fueron unas 12, que sí tuvieron 10 en su trabajo final. Hubo varios que tuvieron, por ejemplo, 9.5 porque les faltó algún detallito. Yo creo que no sé, un 40% de manera general estaba bien su trabajo, pero una buena parte también no estaba bien su trabajo. Entonces sí van a tener que revisarlo y de todas maneras lo van a tener que corregir, porque cuando sea el final voy a volver a revisar los ejemplos y voy a revisar todos, los que ya habían entregado y los que vamos a trabajar, y de igual manera van a tener más peso los ejemplos que toda la demás información de, ¿cómo se dice?, de la carpeta, del portafolios, porque la demás información ya la tienen en las presentaciones. Entonces eso no tiene que, sí le reviso, obviamente le revisé que tuviera formato, que estuviera la información completa, que era uno de los indicadores para la evaluación, pero donde leí con cuidado fue ya en la parte de los ejemplos, que eso sí fue lo que ustedes elaboraron. Bueno, esa es la primera observación. ¿Alguna pregunta sobre este trabajo? Profesora. ¿No? Sí. Entonces, bueno, si no nos hizo ninguna como ningún comentario o algo así, nosotros podemos seguir continuando con el trabajo, tal cual. Ajá. Sí, si no les hice observaciones, y por ejemplo hay a quien le puse a lo mejor su calificación y muy bien o demás, lo único ya nada más sería ir agregando tus demás técnicas en el mismo orden que las llevas, no hay ningún problema. Pero sí, por ejemplo, pues a quien sí tiene comentarios, porque sí fueron muy precisos, además para justificar su calificación, obviamente, sobre todo las observaciones venían en los ejemplos, pero sí, si no tiene ninguna observación, ya siguen trabajando con él de la misma manera, ya nada más van agregando lo que vayamos viendo. Y bueno, la segunda observación sería, porque me tocó contestar, yo les comenté que si tenían alguna situación por correo me lo hicieran saber, la mayoría, bueno, fueron por correo, fue que cuando entregaron la guía, algunos sí que me hicieron su observación que en su calificación estaba contada la guía, revisé la plataforma, ya vi que sí la habían entregado y corregí su calificación sin ningún problema. Pero varios me dijeron que, por ejemplo, que no les estaba subiendo lo que habían entregado de su guía. Y también se los puse en los comentarios del día martes de la sesión y les decía que lo que yo les había puesto es que el punto 5 se los iba a subir sobre calificación de examen, no sobre calificación final, es diferente, porque sobre calificación de examen se promedia después con las otras, sobre calificación final es ya termino y sumo todo, y entonces al sumar todo ya, si sacaste 7.2, te subo 5.5 y tienes 7.7, pero no era sobre calificación final. Y desde que subieron la guía, esa observación sí estaba ahí donde subieron la guía, que era sobre calificación de examen. Sale ya con los que me mandaron mensaje, bueno, ya lo aclaré, pero ya lo puse también ahí, pero de todas maneras sí quería aclarar esa situación. Ahora, hay otra situación también. Cuando yo les mandé su calificación de este parcial, les puse que había 3 trabajos, que era un foro, que era lo de la presentación y que era el cuadro de metodología. Y una de sus compañeras me hizo el comentario que ella sí había entregado el foro. Bueno, pues por ese comentario me di cuenta que sí es cierto, que había 2 foros, no había uno. Yo nada más estaba contemplando un foro porque descargué las calificaciones y solo me aparecían las calificaciones de un foro, pero eran 2. Uno era de pensamiento complejo. Ese es enviarles toda su calificación. Es que al final eran 4 trabajos para considerar en la calificación continua. Se los consideré porque algunos sí habían entregado futurables y futuribles, pero no habían entregado pensamiento complejo. Pero resulta que algunos no habían entregado futurables y futuribles. Lo que hice, a nadie le bajé calificación, ya no bajé ninguna calificación, pero lo que sí es que si también habían entregado futurables y futuribles, cada ¿cómo se dice?
cada producto valía 10 puntos. Entonces hubo algunos con ese que entregaron de futuribles, subieron 2 o 3 décimas. No bajaron, ¿sí? Si no habían entregado ese foro ya no les bajé, pero sí les ayudé a los demás. Hubo algunos que en esa costumbre de entregar todo, pues obviamente mantuvieron su calificación porque habían entregado los 2 foros y habían entregado las otras 2 actividades y que el examen sí les ayudó y con eso alcanzaron 9.7, 9.9 o 10, porque también tengo muchas calificaciones así que cumplieron absolutamente con todo y que sus calificaciones quedaron arriba de 9.5. Entonces, esos serían los 4 productos de la evaluación. No. ¿Vale? Y por último, ya nada más voy a mencionar algunos y ahorita les comento. Ángel González, ¿estás? Sí, maestra. Sí. Delgado Chavero. Sí, presente. Echeverría Hernández. Presente. Gentiles Camilla. Presente. Martínez Juárez. Ahí está. Presente. Martínez Villalpando. Martínez Mendoza. Mendoza López. ¿No? Molina Reyes. Presente, maestra. Pérez Lira. Presente. Una. Quinto Bosque. Presente, Miss. Ramírez Valentín. Ramírez Valentín, presente. Rendón Cerecedo. Presente, profesora. Rojas Ortiz. Presente. Torres Córdoba. Presente. Vega Sánchez. Zárate Rodríguez. Presente. Ok. Ustedes tienen, y estas sí son sobre calificación del siguiente parcial, tienen 3 décimas sobre calificación. Les agradezco mucho que me hayan contestado el correo de su calificación. Una de las indicaciones que venía en la actividad del día martes era que me contestaran que ha recibido su calificación, y creo que en general el problema que estamos teniendo es que no atienden las indicaciones, porque les puse, si tienen problema con su calificación, me escriben un correo. Si su calificación, están de acuerdo con su calificación, contéstenme el correo y pónganme que están de acuerdo con su calificación o que su calificación es correcta. Y solamente, vean, no es ni la mitad, ni siquiera es la mitad de su grupo los que me contestaron el correo. Les agradezco mucho. Las personas que sí me contestaron y atendieron la indicación, y esta sí es, y lo estoy diciendo, de todas maneras está la grabación, esta sí es sobre su calificación final. ¿Sale? 3 décimas. Y Gracias, bueno, Miss. de nada. Profesora, ¿entonces son 3 décimas por los correos? ¿Cómo? ¿Son 3 décimas por lo que contestaron el correo? Sí, Gracias. de nada. Maestra. Mande. Bueno, es que pasó mi nombre, pero no alcancé a activar el micrófono. Sí, no te preocupes, ya yo tengo registrado en mi lista los que sí contestaron el correo, nada más era para que supieran quiénes son. De todas maneras, bueno, pues si escuchaste tu nombre, ya es en el siguiente parcial. ¿Sale? Maestra, gracias. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Primero vamos a trabajar sobre lo que ustedes revisaron el día martes. Les decía que vamos a cambiar la dinámica. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es que los ejemplos se los van a llevar de tarea y sí van a tener que subirlos. Se van a calificar 2 veces. Primero, como tarea, va a formar parte de tarea que hayan entregado su tarea. Y bueno, pues ahí sí, no califico al tanteo y ustedes ya se dieron cuenta. Exactamente, para evitar cualquier tipo de situación, siempre he tratado de ser muy precisa en las calificaciones.
Si entregaron tarea, entregaron y punto. Aquí no hay ya de que si se me perdió la tarea, que no la encuentro, que sí la mandé y no está. O sea, si la mandaron, como en el caso de la guía, que como les comento, sí hubo varias personas que me comentaron, me dijeron, yo sí entregué guía, entro a la plataforma, checo su nombre, si efectivamente no se puede verificar, o ustedes me mandan una captura de pantalla de que sí está, entonces ahí no hay de que se pierda la calificación. Entonces, estos ejemplos vamos a ir trabajando, van a contar como tarea, porque al final lo van a tener que trabajar y lo van a tener que subir, y también va a contar bien de lado dentro de su calificación, dentro del trabajo final en el portafolio de evidencias. Entonces va a tener una doble calificación, porque de otra manera vamos a seguir teniendo la misma situación. Ustedes ya lo revisaron el día martes acerca del árbol de pertinencia. ¿Alguien me puede decir qué encontró? ¿Qué es el árbol de pertinencia? Yo, Citlali. Citlali. Yo encontré que era una técnica que de un tema en general iba subdividiéndolo y haciéndolos más chiquitos. Bueno, y que era como un cuadro organizacional y que la información se iba poniendo de manera jerarquizada y que nos ayudaban a concretar requerimientos de cada objetivo de varios niveles, llegando en cada nivel se tenía que llegar a la precisión. Gracias, Citlali. ¿Alguien más? Yo, Angélica. Angélica. Bueno, yo encontré que se maneja mucho de acuerdo organizacional y presenta información en estructura jerárquica. Ajá. Y es una técnica analítica que subdivide un amplio tema de subtemas, cada vez menores. Ajá. ¿Algo más? Y bueno, que el objetivo del análisis del árbol de pertinencias es llevar el nivel de detalle hasta el punto en el que los ítems o cuestiones pertinentes sean lo suficientemente claros. Gracias, Angélica. ¿Alguien más? Sí, de nada, Miss. Yo, profesora Adriana. Adriana. También dice que es la cuestión de precisar objetivos lejanos con decisiones inmediatas. Inmediatas, muy bien. Gracias. ¿A alguien más? Adriana, gracias. Yo, Miss. ¿Quién es yo? Bien. Sí, dime. Yo encontré su objetivo. Dice que su objetivo era representar las tecnologías, mostrando las dependencias de las tecnologías de un nivel frente a niveles adyacentes. Bueno, por ejemplo, en este caso, ahí supongo que a lo mejor el objetivo está relacionado con algún ejemplo, pero de manera general lo que podemos decir es que sí es una representación. Es una representación gráfica de... El árbol se ayudaba del análisis morfológico. Sí, sí se ayuda del análisis morfológico. Por ejemplo, en este caso,
no es propiamente como lo que nosotros vimos de la caja morfológica, pero sí se refiere a la forma que tienen diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de organizarlos jerárquicamente, hay una idea. En este caso, lo que vamos a desarrollar, por así decirlo, es una idea. Y esa idea se relaciona con algunas otras, como lo que veíamos, ¿no? La pluma, de la pluma puedo hablar acerca de su material, de su forma, de su diseño. Entonces, se va desprendiendo de la pluma, se van desprendiendo diferentes ramas, estamos hablando de su forma. En este caso, más allá de propiamente un objeto como en la caja morfológica que ya vimos, en este caso sería una idea, una problemática, pero sí tiene que ver con su análisis morfológico, porque sería con esto que yo ya tengo, ¿qué se relaciona? Vamos a analizar al final su forma, porque el análisis morfológico de manera general a eso se refiere, a analizar su forma. Lo vamos a poner en características. Muy bien, ¿alguien más? Sí, yo, las características, Jocelyn, encontré, es una técnica para la resolución de problemas de una manera más específica, representan información en una estructura jerárquica, analiza las condiciones actuales y las condiciones posibles futuras. Se encarga de estructurar los objetivos y los métodos. Esas fueron las que encontré. Analiza condiciones actuales. Analiza condiciones actuales y futuras, utiliza una representación gráfica jerárquica. Ok, ¿alguna otra? Yo, Miss. Ajá. Presión. Ok. Ajá, muy bien. ¿Alguien más había dicho? ¿Había comentado? Yo, Olvera. Ajá. Olvera, y después, ¿quién era? Creo que era un chico. Sí, yo, profesora. ¿Hernán? Olvera y después su compañero. Bueno, yo encontré que de las principales características es de que parte de un problema central y va con miras de pasar de lo negativo a lo positivo. Ajá. Muy bien. Ahora sí, ¿Sí me escuchó, profesora? Sí, es que te escucho bajita, pero sí te alcanzo a escuchar. Ya le subí a mi volumen. Ok. También encontré que ha demostrado ser un estímulo intelectual que garantiza que un determinado problema o cuestión se elabore en detalle. Estimula la elaboración a detalle. Y por ejemplo, en este caso, ahí vamos viendo también parte de la que ya habíamos visto de las características propias de lo que es
la planeación prospectiva, lo que ya habíamos visto de la creatividad, del pensamiento complejo, porque al final este diseño gráfico de una jerarquía o de un árbol nos habla de ir estableciendo relaciones, como también lo poníamos arriba, entre las diferentes situaciones que se van a relacionar con la problemática. Algo muy importante, entre las características más importantes del árbol de pertinencia, está esto, por un lado, el hablar sobre objetivos, porque se nos puede hacer un árbol grandote de pertinencia al trabajar con los objetivos y también retomar esas situaciones que se relacionan con la problemática y, como lo comentaban en la característica anterior, pasar de lo negativo, aquí lo puse al revés, pasar de lo positivo a lo negativo, no. Pasar de lo negativo a lo positivo. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Maestra. Mande. Oiga, yo encontré que no existe nexo entre dos nodos de un mismo nivel ni entre nodos de un mismo nivel. O sea, ¿no se va desglosando como un tema por ramificaciones? Sí, pero es, por ejemplo, déjenme mostrárselos aquí. Aquí hay varios para ejemplificar. Cuando nosotros, este árbol de pertinencia es como cuando elaboramos un mapa conceptual. Nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es un mapa conceptual, porque, por ejemplo, y se los puedo decir porque apenas en el grupo del sábado yo les pedí un mapa conceptual y les expliqué cómo se elabora el mapa conceptual, porque lo ponemos, por ejemplo, en el centro de nuestro tema y le vamos poniendo ramificaciones como sea, o por ejemplo, en un cuadro ponemos diferente información y la ponemos incluida. Se refiere a esto. Aquí estamos organizando jerárquicamente algo. Sí, ya se ve el cuadro que agregué, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, yo tengo diferentes niveles. Aquí yo tengo mi problemática o mi situación en cuestión. Y a partir de aquí la voy a ir relacionando, la voy a ir desarrollando jerárquicamente. Cuando yo, por ejemplo, aquí voy agregando formas, si ustedes se dan cuenta, lo que hace la diferencia son las líneas que está cada uno de estos niveles. Lo que ahorita tú comentas es que cuando estamos hablando de nivel, nosotros tenemos niveles separados. Aunque estos estén en el mismo nivel, estamos hablando de situaciones que no tienen relación entre sí, tienen relación con la problemática, pero no necesariamente hay una relación entre estas tres. Es como cuando empezábamos a ver lo de Ariole, que era un mapa parecido a esto. Ajá. Al final, de manera indirecta, obviamente, si lo vemos desde la visión holística, va a haber una relación, pero esta conexión de manera directa no uno arriba del otro. Por esta línea que tenemos aquí, estamos hablando que tienen el mismo nivel que estos tres, ajá, pero lo mismo, hay una conexión con esta situación, pero no hay una conexión entre ellos dos, no existe una conexión. Y yo, por ejemplo, si de desprendiera otros más, esperen. Por ejemplo, ya aquí será más visual. De se desprendieron tres situaciones. De puedo desprender otras tres situaciones que no necesariamente se relacionan entre ellas. Hay una relación de donde surgen, de la situación donde surgen, Jimena. Hay una relación de donde surgen, pero no necesariamente hay una situación entre ellas. Por ejemplo, esta es una manera correcta de hacer un mapa conceptual. ¿Por qué? Porque yo identifico los conceptos, que refiere también lo que pusimos en el concepto y las características, lo que comentaba su compañera de la forma. Tengo una temática, identifico cuáles son las ideas principales. Estas son las ideas principales. De esta idea principal, ¿cuáles son sus ideas secundarias? Aquí están, que no necesariamente va a haber una relación entre ellas. Por ejemplo, de esta idea secundaria, hay ejemplos, hay datos. Bueno, pues lo voy a incluir aquí. Esta es otra idea diferente, otra idea secundaria diferente. Bueno, voy a poner
datos que se relacionan aquí. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que tiene la problemática y entonces aquí ponen viñetas en un mapa conceptual, igual que en este árbol de pertinencia, por eso habla que se va abriendo como esta parte del árbol. No se van a agregar aquí varias ideas, no se pueden agregar varias ideas, todas son distintas, porque no necesariamente entre ellas va a haber conexión. Yo puedo, aquí por ejemplo, tenemos 3 cuadritos, pero yo puedo agregar, le puse debajo, yo puedo agregar todavía más, y en lugar de que esté hablando de 3 objetivos, puedo hablar de 5 o de 10, y cada uno son distintos, todos se relacionan con la problemática central, ¿vale? Todos se pueden relacionar con la problemática central, pero no necesariamente va a haber una conexión entre ellos, ¿sale? Bueno, Sí, el procedimiento. Maestra, yo encontré fases. Ajá, el procedimiento pues son las fases. ¿Quién me ayuda? Jimmy. Tú, si quieres. Itzel. Gracias. Maestro, yo encontré, decía que eran 5. Definir problema central, verificar los efectos, determinar las causas, definir los objetivos que eran los medios o los fines y generar alternativas. No sé si eran o son correctas. Sí, y ahorita lo vamos a ver en el ejemplo de definir, eran objetos. ¿Cuál era la 2? Definir problema central. Ajá, la primera, definir problema central. La segunda, verificar los efectos. La tercera, determinar causas. La cuarta, definir objetivos, que son los medios y fines. Y el quinto, generar alternativas. Muy bien, Itzel. ¿Alguien encontró algo diferente a esto? ¿Alguna otra fase intermedia? Yo encontré 2 fases. Ajá. Que dice, la fase 1 puse las finalidades, que son los niveles superiores que engloban la política, las misiones y los objetivos. Luego, los medios, que son los niveles inferiores, que agrupan a los medios, a los subsistemas, los subconjuntos de las acciones elementales. Y en la fase 2 encontré la anotación del gráfico y la evaluación de las acciones. Por ejemplo, aquí podríamos agregarlo, por ejemplo, a la hora de definir sobre todo las causas y los objetivos, podemos hablar acerca de esos niveles, ir desarrollando específicamente los diferentes niveles del árbol. Poniendo con el ejemplo, gracias, Itlali. ¿Alguien más? Yo, maestra, creo que sí son diferentes. Ajá. Paso 1, la definición clara y precisa del problema que se quiere tratar para así proceder una formulación adecuada y correcta del mismo. Paso 2, identificación de todos los parámetros caracterizados del problema en cuestión. Paso 3, construcción de la matriz multidimensional, que debe contener todos los parámetros identificados en el paso 2. Paso 4, todas las soluciones de la caja morfológica multidimensional, que debe contener todos los parámetros identificados en el paso 2. Paso 4, todas las soluciones de la caja morfológica multidimensional deberán ser examinadas en términos de la factibilidad, analizadas y evaluadas con respecto a los propósitos que se buscan alcanzar. Paso 5. La mejor solución identificada en el paso 4
deberá ser analizada, así como ser factibilidad de los materializada en términos de los recursos disponibles. De manera general, habla acerca del desarrollo. Por ejemplo, en el caso de la matriz, en este caso tendría que ver con el desarrollo gráfico, así como la otra, en la matriz morfológica teníamos el cuadro que nos permitía hacer las diferentes combinaciones. Bueno, pues en este caso vamos a hablar de la otra matriz que tiene que ver con la problemática. ¿Cómo se van desarrollando? Por ejemplo, revisé los árboles que ustedes subieron y hay algunos que son muy precisos, hay algunos que tienen un desarrollo, les decía, mucho más complejo. Hay algunos que, por ejemplo, se ve desarrollado como si fuera una copa de árbol hacia arriba, donde está esta problemática. No se ven precisamente cuáles son sus causas, pero sí se ve hacia arriba cómo se va desarrollando la copa con los diferentes objetivos. Bueno, la primera, por ejemplo, cuando trabajamos con el árbol, lo primero que tenemos que hacer, bueno, uno es definir la problemática, que es así, coinciden todas, que es la misma, el mismo paso en sí. El primero que es definir cuál es la problemática. Después, que ahorita lo vamos a ir haciendo, había una característica donde decía que se tiene que pasar de lo negativo a lo positivo. ¿Dónde está lo negativo y lo positivo? Estas primeras causas que vamos a ver abajo se van a ir desarrollando, pero estas primeras causas tenemos que ponerlas en negativo. Ahorita lo vamos a ir haciendo también. Tiene que ser en negativo porque cuando las pasemos a los objetivos de arriba, que van a ser algunas de las alternativas, lo único que tenemos que hacer es pasarlas a una situación positiva y a partir de ahí las vamos a ir desarrollando, que es lo que vamos a hacer ahorita. Pensemos, para hacerlo de manera más fácil y práctica, pensemos en una problemática que existe en la Universidad de Ecatepec. No ahorita en la situación que vivimos de las clases en línea, sino de manera presencial. Piensen en una situación, una problemática de manera general. Si ustedes fueran administrativos, no como alumnos, porque como alumnos y profesores podemos ver muchísimas más problemáticas. Fueran un administrativo de la UNE, ¿cuál creen que sea una de las mayores problemáticas que esté viviendo la universidad? A lo mejor y en la cuestión administrativa, que es como de que, por ejemplo, nos piden que nosotros reiteremos cuestiones que, por ejemplo, ellos ya tienen un sistema, a lo mejor de las colegiaturas, de las referencias, etcétera, y nosotros aún así, al término del semestre, nosotros tenemos que reiterar que se pagaron todas las colegiaturas. Entonces podría ser ¿cómo podría ser? No hay organización en su sistema. Sí, tal vez. ¿Los demás qué piensan? ¿De otra problemática o de eso mismo? No puede ser otra. Yo había pensado. Ajá. Yo había pensado que como administrativo las faltas de los alumnos. ¿Las faltas? Ajá. ¿Por qué, por ejemplo, ahí por qué podría ser una problemática? Eso provoca que entre los alumnos pues baje su aprendizaje y más aparte pues bueno, es como preocupación, ¿no? Porque los alumnos están faltando, podrían ser varias cuestiones, podrían ser económicas, podría ser problemas familiares, o a lo mejor se sienten de salud.
Por ejemplo, ahí pudiera haber dos problemas. Por eso dice que hay que visitar. Y aún así, no, nosotros lo vamos a resumir en una oración. Los alumnos que podría referirse a lo que la relación, que también sería otra situación, que los alumnos en un determinado semestre, analizando la problemática incluso en o sea, en la mitad de la carrera ya difícilmente alguien llega a desertar. O sea, lo que no me gusta la carrera o no me gusta el estilo de enseñanza, el modelo didáctico que utiliza la escuela o demás, y es más fácil que desertes. Hay diferentes situaciones. También, por ejemplo, cuando una persona no logra identificarse con el grupo donde está, hablando grupo o grupo escolar, o también no logra identificarse con un grupo de amigos, también eso colabora a que haya una mayor deserción. Pero, por ejemplo, podemos dejarlo sobre todo porque creo que sí podríamos hacer un mayor análisis, el ausentismo. Ausentismo de los alumnos. Ahora, aquí vamos a hablarles, decía que vamos a hablar de las cosas, pero de manera negativa. ¿Por qué los alumnos se ausentan? Porque se van de fiesta. Vamos con los recursos. Trabajar. O sea, pudiera ser que se duerme. Otra puede ser, por ejemplo, que estén trabajando en la misma universidad. Tengo una chica el día sábado, por ejemplo, que trabaja, no es becaria, trabaja en la universidad y ella hay sábados que se tiene que quedar todo el día a trabajar, bueno, toda la tarde, y no puede entrar a la clase. Hay veces que llega un poco más tarde y se incorpora a la mitad de la clase. Esa podría ser otra. Entonces, aquí empieza lo jerárquicamente hacia abajo, porque yo voy a desarrollar esta problemática y lo que se relaciona con ella, específicamente lo que se relaciona con ella. Aquí no tengo objetivos todos, los objetivos ahorita vamos hacia arriba. Aquí igual, lo voy a desarrollar y voy a ver qué se relaciona con ello. A ver, esperen. Les voy a ir preguntando, déjenme subirlo para por lo menos desarrollar 2 o 3 ideas de cada uno, pero bueno, no, es que si lo agrego ya no voy a poder agregarlo de abajo. Es que me va a estar un poquito complejo. A ver. Pamela, Lisbeth, ¿sí estás? Sí. ¿Qué podríamos decir de esta situación acerca de que los alumnos no cuentan con los recursos económicos y deben de trabajar? ¿Qué agregaríamos ahí? Pero, o sea, ¿cómo? ¿En Tenemos que la misma precisar. situación? Sí, nada más que tenemos que precisarla. ¿Cuáles son las variables que podría tener esta misma situación que provoca el ausentismo en los alumnos? Podría ser que sus padres se quedaron sin trabajo y por eso debe trabajar. ¿Sí? Pues ayudar económicamente a la familia también, ¿no?
Por ejemplo, esa sería una precisión. Dice que la familia que lo apoyaba a pagar su colegiatura no puede hacerlo en este momento, los papás se quedaron sin trabajo. Regularmente, si ustedes se inscribieron en un sistema escolarizado, es porque al inicio de la carrera les estaban pagando la carrera en cualquier situación, porque si al inicio de la carrera ustedes hubieran estado trabajando o los de escolarizado hubieran estado trabajando, hubieran optado, por ejemplo, por un plan fin de semana. Pero esta no es una situación que desde el inicio de la hayan estado viviendo, porque sí hubiera sido una situación diferente. Entonces pudiera ser que la familia ya no puede costear. Profesora, ¿sería lo mismo si tuvieran de más hermanos y por lo tanto pues no pueden pagarle ya la escuela porque pues tiene más hermanos? Sí, por la situación que sea, por ejemplo, al inicio, que antes pues sí te podían costear la colegiatura y ahora ya no pueden hacerla. Y por eso ahora tienes que trabajar. ¿Qué otra cosa se relacionaría con esta? A lo mejor puede ser, fíjense, ahí puede haber otra situación. Uno, que antes sí te la pagaban, ahora ya no te la pueden pagar. Otra pudiera ser que desde el inicio de la carrera sí trabajabas, pero tenías un trabajo que era, por ejemplo, en el turno vespertino o era los fines de semana y con eso que trabajabas era suficiente para costear tu colegiatura. Tú la has pagado siempre, sin embargo, los horarios laborales se modificaron. Esa puede ser otra causa. Miren. ¿Por qué? Porque aquí desde el inicio tú ya sabes, incluso a lo mejor entre sus mismos docentes, a lo mejor alguno de ustedes es ese caso que desde el inicio ya trabajaba, que en algún momento sí tenían que ausentarse de clase, que platicaban con sus maestros y no había ninguna situación. Sin embargo, muchos ocurrió ahora por la pandemia. Yo lo veo con mi otro grupo que, por ejemplo, tenían un trabajo que les permitía estar en clases. Sin embargo, viene la pandemia, se quedan sin trabajo, obviamente tienen que buscar otro trabajo para seguir pagando la colegiatura y este nuevo trabajo, sus horarios son diferentes y chocan con las clases. Entonces ahí estamos hablando de dos situaciones diferentes, de una persona que no trabajaba y tuvo que empezar a trabajar porque ya no le podían pagar la colegiatura, a una persona que ya trabajaba, que costeaba su colegiatura, sin embargo, debido a la modificación laboral de sus horarios, de otro empleo o demás, ya se encima con sus actividades académicas. La siguiente, vean, por ejemplo, estas dos, dice que no necesariamente se relacionan entre ellas, no las podemos poner en el mismo cuadrito, porque son dos situaciones diferentes, por eso es que el árbol, este árbol se va haciendo grande, porque si yo, por ejemplo, aquí, ¿no? Yo desarrollara, aquí pudiera desarrollar primero de que la familia ya no puede costear con lo que decía su compañera. Por un lado, ya no la puede costear. Al inicio puede ser porque los papás se quedaron sin trabajo o puede ser porque otro hermano también tuvo que ingresar a la universidad. También son dos situaciones diferentes. Si tuviera que precisarlas aún más, y tendría que desarrollarlas aquí, pero lo mismo, no en el mismo cuadrito porque no son situaciones iguales, son diferentes y por eso es que se va ampliando hacia abajo. Hacia abajo se va a ampliar como las raíces. Cuando nosotros tenemos un árbol, lo que vemos es el tronco, que es lo que se mantiene, que sería la problemática, que sería la problemática. Pero cuando yo, por ejemplo, analizo hacia abajo cuáles son las situaciones que afectan esta problemática, va creciendo como las raíces, jerárquicamente como las raíces. Van hacia abajo, pero va creciendo jerárquicamente. Y en el árbol hacia arriba, lo que crece es la copa, también se va ampliando y va creciendo en este caso jerárquicamente. Pero aquí vamos hacia abajo. Ahora, dos situaciones que tengan que ver con el compromiso, ya las habían mencionado, de hecho yo las condensé en esta, pero de una era, porque se va
de fiesta, decían, ¿no? Y la otra ¿cuál era? ¿La había comentado de sus compañeros? ¿Quién fue? ¿Quién comentó esta? Citlali comentó, creo que sí fue Citlali que comentó acerca de esta situación que yo englobé, que era acerca de, por ejemplo, que ¿por qué podían faltar los alumnos? Porque un día antes se habían ido de fiesta y eso es una realidad. Pero había alguien más, había dicho otra cosa acerca de esto. A lo mejor es como para evadir las situaciones personales, económicas y familiares. Pero, por ejemplo, en esta que no hay compromiso, ¿cómo yo puedo notar o qué situaciones se relacionarían con que no hay compromiso? Por ejemplo, esto de realizar. Pudiera ser también, y por ejemplo, por eso se les hace, no necesariamente porque no se levanten, creo que decían eso, que porque no se habían levantado, porque no le dan importancia, podría ser porque no le dan importancia a la escuela, que pudiéramos relacionarlo. A ver, déjenme ver cómo lo ponemos. Se podría poner como baja motivación, falta de motivación para estudiar. Por ejemplo, ahí no se va a relacionar con lo que tenemos acá, porque esto, hablando sobre motivación, falta de motivación intrínseca, que ya saben que es la motivación. ¿Mandé? Pero ahí hay un cuadrito azul que dice, no hay motivación por parte de los no sé qué, porque no alcanzo a ver. Por eso por ejemplo, en este caso, por eso le puse aquí intrínseca, porque aquí estaríamos hablando de la motivación personal y aquí ya hablamos de la motivación extrínseca, que se referiría como a las clases. Ahorita llegamos ahí, pero esta nos referiríamos, ya me acordé que sí comentaban que, por ejemplo, ¿por qué no se levantan? Yo les decía, puede ser porque no se levantan de decir, ay, no, qué flojera. Porque al final, cuando estamos comprometidos, tú sabes que tienes que llegar, tú sabes que tienes que cumplir, y hay quien, aunque sepa que el maestro llega a las 7:30, a las 7:20 o llega a las 8 de la mañana, pero tú sabes que tienes que llegar a las 7 y llegas a las 7 de la mañana. O porque tú sabes que si tú llegas 10, 15 minutos tarde, te vas a perder de esos 10, 15 minutos de la clase y tienes que llegar puntual. Mientras que hay personas que así la clase sea a las 12 del día, va a llegar tarde. Porque no existe esa parte de compromiso. Entonces, esta motivación que tenemos aquí, nos estamos refiriendo a la motivación personal, lo que ustedes decían. Puede ser que esté en la escuela porque la opción que le dieron sus papás es, ¿te pones a estudiar o te vas a trabajar? Entonces, pues mejor me voy a la escuela, pero no estoy motivado, no estoy comprometido con lo que estoy haciendo. ¿Sale? Entonces, aquí estamos hablando de un nivel personal. Ahorita en la otra, donde hablamos sobre la motivación, esta ya nos estamos refiriendo a la motivación extrínseca. Pero ahorita vamos a hablar de ella. La siguiente, no hay estabilidad personal, familiar. ¿Qué se relacionaría aquí? ¿Podría ser que los padres escogen la carrera de sus hijos? Podría ser. ¿Por tradición? O que tiene muchos problemas en casa. Sí, por ejemplo, la que comentaba Isaac, sí, ¿verdad, Isaac? Acerca de, por ejemplo, que no fue una carrera de su elección, eso se relacionaría en el anterior, donde no hay compromiso real con la formación académica. La pueden agregar aquí, ahorita ya no la vamos a agregar, pero esa quedaría aquí. En esta otra puede ser una
por ejemplo, que haya una modificación dentro de la dinámica familiar. ¿A qué nos referimos? A que lo que ustedes dicen, que los papás se divorciaron en ese momento, que tuvieron que cambiar de residencia, por ejemplo, que se fueron y entonces yo me quedé con la abuelita, o yo me vine a estudiar aquí y estoy viviendo con mi abuelita, con una tía y mis papás viven en otro estado de la República, algo así. Modificación de la dinámica familiar. Y yo le agregaría uno aquí muy importante, que fíjense, ahorita lo estamos poniendo negativo. No necesariamente significa que es negativo, pero lo estamos poniendo porque al final son situaciones que están afectando esta problemática. Otra sería el ajuste a nuevos roles. Ahí está quien, por ejemplo, en el trayecto de la carrera, tuvo bebé, se convirtió en mamá o se convirtió en papá y se están ajustando a los nuevos roles, porque ahora, antes me dedicaba únicamente a ir a la escuela, hacer mis actividades, y ahora antes de ir a la escuela tengo que pasar a dejar a mi bebé a lo mejor a una guardería, o tengo que llevarlo con mi mamá, con mi suegra, con algún familiar, y eso hace que llegue tarde, porque estamos hablando, fíjense, o que no llegue a clases porque mi hijo se enfermó, demás. Ajá, porque estamos hablando de por qué los alumnos no van a la escuela. Entonces ahí otro podría ser el ajuste a nuevos roles, que podría ser mamá o ser papá ya en la universidad. Ahora, les decía que tiene que ver con la motivación extrínseca, que ya es de fuera, que ya tiene que ver particularmente con los docentes. Ajá, ahí que se relacionaría con esta parte de la motivación de fuera para el alumno. Podría ser que a lo mejor el profesor, tiene problemas con algún profesor, como a lo mejor puede ser el acoso. La UNE no se da, ¿verdad? Esperen. Ahí está. Bien. Vamos a poner como problemas personales, que puede ser varias situaciones, entre ellas puede ser el acoso, como lo mencionaba Itzel, o puede ser también, por ejemplo, que haya habido algún tipo de discusión entre el alumno y el profesor y que a partir de ahí, bueno, ya saben, ¿no? Que los profesores se lo agarró de encargo, demás. ¿Cuál puede ser otra situación? Ahí, por ejemplo, en esto de problemas con el profesor, si tuviéramos que desarrollar hacia abajo, ahora sí tendríamos que agregar ahí diferentes, ¿no? Discusiones, incluso académica, porque hay muchos docentes que somos a lo mejor, no me incluyo, que son muy celosos de su profesión y cuando un alumno le lleva la contraria, aunque sea en lo académico, pero le lleva la contraria, es así de, no, porque me estás evidenciando de más y a partir de ahí se generan ciertas tensiones entre profesores y alumnos. Otra pues puede ser el acoso o otras situaciones particulares. ¿Cuál otra se relacionaría con no hay motivación por parte de los docentes? Pues también podría ser lo que serían las clases rutinarias. Bueno, cuando no hay mucha interacción o dinámica en el grupo, pues obviamente el alumno pierde el interés y ya no asiste constantemente a sus clases. Bien. Lo vamos a dejar exactamente así, como clases rutinarias. No se despierta el interés del alumno. Vale. Bueno, ahora vamos a ir a la parte de arriba del árbol. Ya esto vimos que pueden ser las causas del ausentismo. Ahora, vamos a ver cuáles pudieran ser las posibles soluciones a estas problemáticas. Déjenme. Ay, condenado, lo hace para acá, ahorita lo muevo porque no me deja mover estos cuadros.
Pensemos, dice que en la parte de la metodología que tenemos que buscar, buscar diferentes alternativas. Estas son las causas. Aquí tenemos que entender, hablando también en la planeación prospectiva, que no vamos a... Ay, déjenme hacerlo chiquito y ahorita lo hago. Ahí ustedes lo acomodan porque me estorba. Que no necesariamente vamos a resolver todas las problemas. Esta es la problemática, pero entre esas causas, obviamente, esto es lo que yo veo. Yo veo que los alumnos se ausentan, yo veo que hay muchas inasistencias, pero lo que yo no veo, si no es que lo analizo, es lo que tenemos en la parte de abajo. ¿Qué es lo que se tiene que resolver en sí? ¿Qué se tendría que resolver? De manera general, aunque de manera directa lo que tendríamos que resolver son estas problemáticas que hay abajo. Eso es lo que yo tendría que resolver, porque si yo digo, bueno, tengo como problema el ausentismo, voy a resolver el ausentismo, bueno, sí, pero ¿cómo lo resuelves? Si al final, si yo no identifico cuáles son las situaciones que llevan a los alumnos a ausentarse, no lo voy a resolver. Vamos a empezar con esta. Por ejemplo, yo digo que los alumnos se ausentan porque no cuentan con los recursos económicos y deben trabajar. ¿Cuál pudiera ser una posible solución a esta situación? ¿Podría ser que les otorgaran becas? Por ejemplo, ahí le podemos decir, ya hay becas en la universidad, ¿cierto? ¿Cómo se otorgan las becas? Ustedes saben más de eso que Por yo. promedio. Entonces, ¿qué tipo de becas deberían de ofrecerse? ¿Por rendimiento escolar? Por estudio socioeconómico, por apoyo económico, ¿no? Más bien. Estas becas tendrían que ser por estudio socioeconómico, porque no quiere decir que, por ejemplo, que únicamente los chicos que lleven buen promedio, regularmente, ¿qué va a pasar? Si lo analizamos, un chico que, por ejemplo, tiene que trabajar, yo sé que hay muchos de ustedes que trabajan y que cumplen con todo y entregan todos sus trabajos y demás, pero también habrá chicos que debido al trabajo y a sus horarios laborales, pues obviamente no entregan todas las actividades y demás y no van a alcanzar un promedio que les permita poder acceder a una beca y que obteniendo una beca obviamente tendrían un mejor rendimiento. Entonces, la solución para esta situación sería ofrecer becas, pero que estas fueran asignadas exactamente por un estudio socioeconómico. Estamos hablando de dos becas diferentes, de los que se ganan la beca por el empeño que le ponen a sus estudios y otros los que requieren una beca porque no cuentan con los recursos. Esa sería una parte, una solución. Maestra. Mande. Bueno, también en las universidades llegan a dar como apoyo para conseguir empleo para los estudiantes en un horario accesible, o en las mismas escuelas les dan la posibilidad de trabajar. Por ejemplo, aquí, aquí tendríamos que ponerlo como otra solución. Esta sería una solución, ahorita la hacemos chiquito. Bolsa de trabajo, ¿no? Porque la bolsa de repente se confunde, por ejemplo, la universidad de repente pone ahí por los baños enfrente de servicios escolares algunos trabajos, pero la mayoría de esos trabajos son para los que ya terminaron la carrera. Pero la bolsa de trabajo debería de ser precisamente con trabajos en los que los estudiantes pudieran acceder todavía en ese rol. Bolsa de trabajo para estudiantes. Muy bien. Estos, por ejemplo, serían diferentes porque estamos hablando de dos soluciones distintas. ¿Sale? Aquí no estamos hablando de la misma. A lo que nos va a quedar acá arriba son las posibles soluciones. Luego dice, no hay compromiso real con su formación académica. ¿Qué puedo hacer en este caso?
Fíjense, nos sirve, lo que tenemos en la parte de abajo nos sirve. Aquí ya no está lo que nos comentó también Isaac, pero debería de haber 3 que dice, porque realizan actividades diferentes a lo académico, porque hay una falta de motivación intrínseca, o bien porque hay porque es una carrera que no eligieron. Ajá. Que esas podrían ser las 3 causas ya desarrollando ya está, de que no hay compromiso con su formación académica. ¿Cómo podría la universidad resolver esta situación para que no haya ausentismo con los alumnos? Podría ser buscando un contenido más llamativo. Un contenido más llamativo. Pero fíjate, aquí, por ejemplo, lo que tú me comentas, podría ser aquí. Aquí pudiera llegar que... Respecto a lo de la carrera, bueno, respecto a lo de la carrera, yo creo que pues, como un examen o una prueba para ver si es la carrera correcta y si no, pues darle como otras opciones para que pueda estudiar algo que él realmente quiere, ¿no? No lo que realmente quieren sus papás. Quizá también, no sé, hacer como, no sé, ponencias o algo así, de personas que se dediquen a esto y que puedan compartir con los alumnos como un poco de lo que se puede hacer en forma positiva, ¿no? Y motivarlos como para que, pues digo, ya a estas alturas, pues, hay gente que ya no le gusta, ya sería una tontería perder tanto tiempo, ¿no? Entonces quizá como decirle, señalarle lo bueno y que pueda motivarse a ver que también está padre lo que está teniendo o lo que está haciendo. Por ejemplo, en la universidad no lo hacen mucho, no sé por qué, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchas universidades, no nada más públicas. A mí me tocó, yo soy pedagoga, cuando estaba estudiando en la universidad, que sí salí, decimos, ahí en pedagogía, ¿qué prácticas vamos a hacernos si no somos turismo? Pedagogía también hay prácticas. A mí me tocó ir a hacer una práctica a Oaxaca. Tenía una materia que era grupo social, ¿cómo se llamaba? Grupo Socialización y Cultura, algo así se llamaba mi materia, y fuimos a prácticas a Oaxaca. Entonces nos fuimos un jueves y regresamos un domingo. No, súper genial porque nos fuimos a comunidades no tan lejanas, no a la sierra, pero ahí cercanas a Oaxaca, a la comunidad del Árbol de Tule, donde hacen los alebrijes, el barro negro, pero a interactuar con las personas. Esa fue una práctica. Hubo otra práctica que hicimos a Cuetzalan en Puebla. También fuimos a la zona arqueológica, nos tocó ver un programa de alfabetización que estaban aplicando para personas mayores. Nos explicaron cómo se manejaba ahí el programa de MEVIT, que es de Linea, para la educación de personas adultas. A lo mejor lo que falta también en ese sentido es que de repente salgamos, como dice su compañera, de lo común en pedagogía. Están los congresos, por ejemplo, están los congresos que son para profesores, por ejemplo, a mí me gusta ir a los congresos, pero también hay congresos para estudiantes de pedagogía. Hay uno que realiza la Universidad de Veracruz, que se organiza, me parece que cada año. Solamente maestros, obviamente, la universidad a veces lo organiza o lo organizan los propios maestros, pero se van a participar a los congresos de estudiantes y entonces ustedes presentan, por ejemplo, ustedes presentan algún trabajo que hayan realizado en la universidad y crean que haya sido o sus maestros los hayan guiado para que sea valioso y participan en esos congresos de investigación. Ay, permítanme tanto. Entonces ahí podría ser, a pesar de que estamos hablando de la motivación intrínseca, podría ser, lo vamos a relacionar con esta parte de la motivación que después, aquí estamos hablando específicamente de las clases, pero podría ser participar en eventos, organizar eventos.
que motiven a los alumnos. Lo podríamos dejar así. A unas podrían ser salidas, podrían ser prácticas a diferentes lugares. ¿Han salido alguna práctica ustedes? No. No. Ahí está la cosa. No, hay que ir allá a Acapulco. Dale. Y sobre todo ahorita. Sí, y les digo, y lo que se piensa es eso. A mí en alguna ocasión me tocó que estábamos organizando a esta misma que les digo, cuando yo iba a la universidad y luego cuando yo ya daba clases en otra universidad en Sabatino, varios maestros estábamos organizando una salida igual a Cuetzalan para que nos explicaran lo de Linea, porque de verdad que es así, esa vez estuvo muy bien. Además, en Cuetzalan pues hablan, no recuerdo cuál es la lengua que hablan en un pueblo que está ahí cerca, que es donde nosotros lo vimos, pero no quisieron, la coordinadora no accedió a la práctica. Pues ni modo, pero pues sí son situaciones que motivan también a los alumnos. Ahora, esta de no hay estabilidad personal y familiar, ¿qué pudiera hacer la universidad? Podría ser como dar un apoyo psicológico, podría ser. Uh-huh. Ese apoyo, se supone que en la universidad tienen ese apoyo, ¿no? No sé si alguien haya ido, pero se supone, entre comillas, que sí existe ese apoyo para que puedan asistir, pero sí sería el ofrecer apoyo psicológico para que precisamente vayan resolviendo esa situación de tipo familiar o personal. Luego, en la motivación por parte de los docentes, uno sería la actualización de planes de estudio. ¿Qué podría ser, por ejemplo, relacionado con esto de problemas personales con el profesor? ¿Cuál pudiera ser la solución? A lo mejor confrontar la situación, si estudiante, profesora, aclararla, tratar de solucionarla. Bueno, aquí nada más hablamos de planes de estudio, pero podemos agregar otras situaciones, como por ejemplo, capacitar a los docentes en nuevas técnicas de enseñanza, porque hablamos de que son clases rutinarias. Aquí, además de actualizar los planes de estudio, porque hay algunos que sí ya tienen mucho tiempo, otro sería capacitar a los docentes en nuevas técnicas de enseñanza y podemos agregar otras más. Y todas estas son soluciones, ¿sale? Si ustedes fueran la universidad, ¿qué lógica utilizarían para poder elegir alguna de las soluciones? ¿Cómo que lógica, maestra? Sí, por ejemplo, tú desde Citlali dirías, bueno, pues yo creo como Citlali que yo tengo que ver cuál es la que más, no sé, la que beneficia a más alumnos. Pero según la lógica, no solamente de la UNE, sino de cualquier institución o empresa, ¿cuál elegirían? Yo creo que yo elegiría la de los docentes, actualizar los planes de estudio y confrontar al alumno con el docente para solucionar la situación. Por ejemplo, aquí pudiéramos, entre todas estas opciones que tengo, fíjense, qué bien que pudiéramos elegir entre todas ellas, ¿sale? O pudiéramos trabajar con todas ellas, pero no es posible. Al final, como institución, mi pregunta acerca de la lógica que utilizaría, me refiero a que, por ejemplo, la universidad obviamente va a elegir en la que menos tenga que invertir. La universidad no va a invertir en todas estas opciones de solución, entonces va a decir, bueno, a ver, ¿cuál es la que más se presenta entre los alumnos? Y de estas, ¿cuáles yo puedo ofrecer sin que me implique invertir tanto dinero? Por ejemplo, ¿no? Bajo la lógica de, ahorita hablando, bajo la lógica de Citlali, dice, bueno, yo creo que una buena parte del ausentismo escolar
se resolvería si hubiera motivación por parte de los docentes. Entonces yo actualizaría planes de estudio, capacitaría a los docentes de nuevas técnicas y confrontaría a los alumnos. Puede ser que pudiera llevar a cabo estas 3 soluciones, o pudiera ser que me enfocaría una, por ejemplo, actualizar los planes de estudio. A una, cambiar los planes de estudio le cuesta más allá de 100,000 pesos. Entonces, por eso las universidades no tan fácil cambian sus planes de estudio. Entonces dice, bueno, no puedo, esta no, pero sí confrontar a los docentes para resolver situaciones, y también puedo capacitarlos porque puedo valerme de mi mismo personal para que capacite al resto de los docentes. Entonces puedo tomar estas 2 soluciones. ¿Alguien más qué solución tomaría? Maestra, ¿podría ser la que se apegue más a sus objetivos? Sí, se va a elegir la que más se apegue al objetivo de la universidad y a las propias condiciones. Por eso yo les decía que la universidad, ¿qué lógica utilizaría? Porque nosotros pensamos ahorita, por ejemplo, en cuál creemos que es la más pertinente, pero bajo nuestra lógica personal. Cuando nosotros trabajamos para una empresa, por ejemplo, si ustedes fueran lo que decía, administrativo de la UNE, no pensarían de manera personal. Yo, Patricia Pérez Pérez, elegiría esta opción. La universidad tiene estas condiciones, obviamente no tiene tanto presupuesto para invertir, pero es un problema que le interesa. Entonces, ¿cuál puedo aplicar? Por ejemplo, ofrecer apoyo psicológico. Ya tengo una clínica de psicología, tengo personas que pueden atender a los alumnos. Voy a elegir esta opción. A partir de aquí, voy a empezar a diseñar un plan. ¿Por qué? Yo no sé quiénes son los chicos que no tienen esta estabilidad personal o familiar. Bueno, vamos a diseñar un plan en el que yo haga a lo mejor una encuesta a los alumnos, vea cuáles de ellos tienen mayor ausentismo, ver cuáles son las causas, identificar a aquellos chicos que están pasando por una situación difícil y directamente ofrecerles el apoyo psicológico, por ejemplo. Ya de aquí, por esa hora va a crecer de las ramas, va a ir creciendo hacia arriba, porque a partir de aquí voy a ir diseñando mi plan de cómo voy a aplicar ahora esta solución para precisamente resolver esta problemática del ausentismo escolar. Pero yo no hubiera podido plantear estas soluciones. Vean cuántas soluciones tenemos. Y puedo elegir una o puedo elegir varias de ellas. Pero si yo no hubiera identificado cuáles son las causas de esta problemática, no hubiera podido diseñar estas otras, ¿cómo se dice? Estas otras soluciones. Fíjense qué van a hacer en este ejemplo. Voy a poner la nota aquí. Espérenme. Lo único que van a hacer con este ejemplo, lo de abajo lo van a dejar así, nada más les pido que agreguen las líneas que unan la problemática con las causas y con las soluciones y las diferentes causas con su descripción. Bueno, conectar, vamos a poner conectar. Es algo que van a hacer ya para cuando lo tengan que entregar. Y luego van a elegir una solución de estas que pusimos aquí, la van a desarrollar como si fuera un proceso. ¿Sale? Por ejemplo, si decimos, bueno, va a ofrecer evaluación vocacional al inscribirte, ¿cuál sería el proceso? Que cuando una persona número